no sé si viene en esta carta o no, no me acuerdo, pero bueno, que era el acuerdo de declarar ese lugar como un paisaje cultural y también la creación de una mesa de gestión integral de la bahía para la gestión integral de la bahía. Perdón que te haga un inciso. Eso es el 28 de junio, el Parlamento de Cantabria hace una segunda pleno. Entonces, en ese pleno, el 28 de junio, que estaba en el estudio, era sobre el estado de la región, el Parlamento decide no solo la paralización, sino que las playas vuelvan a su estado natural, es decir, que las dejen como estaban, tirados el suelo. Y ahí es donde dice Domingo que esas son dos instancias que hace al Gobierno de la Nación y hace el Parlamento dos instancias al Gobierno regional. Una, que se declare paisaje cultural la Ensenada Magdalena, y otra, que se haga una mesa integral donde participen los municipios, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y esto es el 28 de junio, porque hay que decir que la primera, que es del 3 de abril, que es la que ha comentado el Domingo, se mandó al Gobierno de la Nación, y el Gobierno de la Nación, como no tenía obligación de contestar, y en ese momento estaba el PP, no hizo nada, ni contestó ni dijo nada. En la segunda es donde se ha contestado, y probablemente esta es uno de los mayores argumentos para la paralización de las obras por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Y para, ¿se me oye sin el micrófono o preferís? Y para la no continuidad de los trabajos, porque este es de alguna manera, este acuerdo implicó que cada uno de esos partidos políticos votaron esa determinación, por lo tanto, eso también, a partir de este momento, ha condicionado también el curso de los acontecimientos, en el hecho de que ahora, cuando hay que decidir si la obra va a continuar o no, en principio ya están comprometidos por este episodio, ¿no? Que en principio es la máxima autoridad política que tiene el país. Esta es la imagen del proyecto. Bueno, todavía nos quedaría todo este segundo espigón, que es más de la mitad de la obra, bastante más de la mitad de la obra. Como veis, esta es la playa de Los Peligros, este es el morro este de San Marcos, las puntas de San Marcos. Y esto, porque esta es la dirección norte-sur, o sea que si la playa de Los Peligros miras al sur, te encuentras, esta es la dimensión que está, digamos, te la ha tapado completamente. Estos son planos de proyecto, bueno, eso es lo que queda pendiente ahora mismo de hacer. La realidad, pues, no está teniendo efecto. El problema a nivel, digamos, bueno, tampoco quiero enredarme yo en temas que... Pero la cuestión técnica es que, tal como lo explicaron, tanto el Instituto de Hidráulica como Osorio, que vino también de la Administración de Costas a contar, el proyecto constaba de dos espigones, de manera que el espigón construido hasta el día de hoy era el encargado de frenar la erosión, mientras que el segundo espigón era el encargado de sostener la playa de Los Peligros para que, digamos, no avanzara la arena hacia el interior de la bahía. Entonces, construido este primer espigón, yo creo que también la sorpresa de todos, de todas las partes, es el poco efecto que ha tenido, por no decir ninguno. Entonces, quiere decir que no, cuando se construyó el espigón, yo creo que de alguna manera se han quedado sin argumentos de decir, jolín, si ya esto ha tenido algunos efectos, o muchos efectos, pues fijaros cuando acabe. O sea, y ese argumento no se ha puesto encima de la mesa, no le han podido defender porque la erosión se ha producido como si no existiese espigón o más. No más hasta el punto que, bueno, esto es otra cosa de la que no se habla, que es que sobre este roquedal, sobre este arrecife, que entendemos que es parte absolutamente esencial y parte del carácter y la personalidad tan maravillosa de este lugar, es el roquedal de la Bikini y la Magdalena. Puesto el proyecto plantea echar 50.000 metros cúbicos de arena y matar a todo lo que aquí habite, se lo carga. O sea, entendemos que hay un delito ecológico de primer grado y que además no solamente eso aproximaría hasta tal punto la arena sobre la isla de la Torre que pondría en riesgo también la propia ecología de la isla de la Torre, que es uno de los grandes reservorios medioambientales que tiene toda la zona toda la bahía de Santander, porque tampoco la zona
rocosa en contacto con el mar se acumula en esta zona de entrada. Desde la isla de Moro hasta la isla de la Torre, la Horadada y la propia península de la Madalena, que es uno de los grandes reservorios, yacimientos donde se cobija la luz. Porque no solamente cuando la bahía perdió el 50% de su superficie de lámina de agua, perdió la lámina de agua menos profunda, la zona de marismas, la zona de vegetación. O sea, todas esas zonas de borde que el hombre ha ocupado de manera un tanto inconsciente, también era el reservorio donde los alevines, donde donde se anida, en las aguas más profundas, puede ser su zona de vida, su zona de caza, después de tránsito de corrientes. Pero todas esas zonas de bajas, de bajíos, de marisma, es una zona de gran fertilidad que la bahía ha perdido. Entonces estos lugares, perderlos puede ser muy grave. Esto es otro de los documentos que se ha puesto encima de la mesa, que es los paisajes relevantes. El desarrollo del Plan Regional de Ordenación del Territorio, el PROT, que no sé si se ha aprobado ya definitivamente o no. Está en ello. Pero uno de sus trabajos asociados es la relación de los paisajes relevantes de Cantabria. Y entre ellos figura señalado el sistema de la Bahía de Santander, el Sardinero, como era lógico pensar, ¿no? Bueno, hay una definición de esos paisajes relevantes que contengan singularidades, hitos o singularidades paisajísticas, tanto naturales como originados por la intervención humana. El hecho de defender el paisaje o este paisaje no es solamente estamos hablando de su parte natural, sino también de su parte habitada, porque es un paisaje permanentemente habitado y es precisamente esa su esencia, esa combinación de lo natural y lo artificial, que constituyen ejemplos representativos, que constituye a conformar la identidad del lugar y, bueno, una serie de valores asociados a esos paisajes relevantes. Y luego habla de la integración paisajística. Considera que una actuación se considera integrada en el paisaje cuando no afecta negativamente al carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir sus recursos paisajísticos. Y no está integrada en el paisaje cuando produce un impacto paisajístico negativo que, que es, que viene a decir la falta de adecuación a los objetivos de calidad de ese paisaje, incumple las medidas de integración paisajística incluidas, daña o destruye recursos paisajísticos de los paisajes relevantes. O sea, el propio paisaje, la definición de estos paisajes relevantes ya indica unas condiciones de respeto a ello. En paralelo, abrimos esa iniciativa que se había acordado en el Parlamento de Cantabria, la ponemos en marcha. Esta es la definición que la Ley de Patrimonio de Cantabria de noviembre del 98 indica como paisaje cultural. Paisaje cultural, os lo leo en voz alta: paisaje cultural, partes específicas del territorio formadas por la combinación del trabajo del hombre y de la naturaleza, que ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos en el espacio y en el tiempo, y que han adquirido valores reconocidos socialmente a distintos niveles territoriales, gracias a la tradición, la técnica o a su descripción en la literatura y obras de arte. Esta figura de paisaje cultural que trataría un paisaje como si fuese un monumento de la ciudad, como si fuese una catedral, como si fuese una iglesia, como si fuese un palacio, o sea, con el mismo criterio de conservación, de aprecio. Esto en sí indica que es algo concreto, que es algo definido y por lo tanto se puede proteger. Nunca se había aplicado. En realidad esta figura se imaginó más bien pensando en los paisajes de cercas, cuando estaban en boga el proteger el paisaje pasiego fundamentalmente, paisajes de cercas, los paisajes de pradería, en ladera, con las cabañas y todo ese paisaje que es uno de los grandes patrimonios etnográficos que tiene esta región. Pero para este caso creíamos que venía estrictamente, perfectamente definido y no imaginamos casi una definición mejor. Y entonces pusimos en marcha esa iniciativa y acabó con la solicitud que hacemos en diciembre del año pasado de solicitar que
con una memoria que acompaña y que justifica este informe, que la presentamos el otro día en el Ateneo de Santander, pues que se tenga en consideración para que sea declarado paisaje cultural. Ahí, en esa memoria, la tengo ahí en el PowerPoint, pero bueno, no, ahora tenemos que ver, voy a hacer acabar pronto para que tengamos un buen coloquio. En esa memoria viene referido tanto sus valores ecológicos, sus valores medioambientales, sus hitos en el paisaje, tanto naturales como arquitectónicos, por ejemplo, y todas las historia asociada en un sector que va, mira, no tiene que ver, bueno, es que lo tengo, si luego tenemos curiosidad ponemos un resumen de la memoria, que va, digamos, balizado entre el Hotel Real al oeste y el Palacio de la Madalena al este, y entre la cresta que forma la bajada de Pere Galdós, donde marcan la ladera hacia el sur, la media luna que forma toda la Ensenada de la Madalena, y a nuestra espalda estaría la isla de la Torre y la isla de la Horadada. Ahí hay toda una historia, desde el crecimiento del Sardinero, el Pelayo, el desarrollo del Sardinero, el paseo de Reina Victoria, la familia real, el mareógrafo más antiguo que existe en España, los balnearios. Bueno, hay todo un gran recurso de la historia de la ciudad, que después del incendio de Santander, que hizo desaparecer, digamos, lo anterior al 19, pues el Sardinero ha quedado, y ese carácter de ciudad balneario ha quedado posiblemente como la imagen más representativa que tiene esta ciudad, que en sí misma es una ciudad prestigiada por su geografía, es una ciudad reconocida por su geografía. Bueno, ya pasamos ya a los capítulos más recientes, que es el Ministerio para la obra por el acuerdo del Parlamento de Cantabria. Posiblemente no tenía otro remedio, oiga, es que me ha venido de la máxima autoridad de esta autonomía, que es el Parlamento de la región, ni siquiera el Ayuntamiento, el Parlamento de la región, una solicitud formal de que, por favor, paralicen las obras. Pues ante esto no me puedo quedar parado y paro las obras, sin más argumento técnico. Entonces el Ministerio lo que hace es solicitar un informe a una institución, que es el CEDEX, que es un instituto de carácter técnico dedicado a situaciones de hidrodinámica, hidráulica. Entonces se le solicita un informe sobre la situación de la Madalena, técnico. Nosotros también es fríamente técnico, hay que decirlo, en el sentido de que no entra a decir si este es un lugar excepcional o no es un lugar excepcional, si es un paisaje maravilloso o no, si le importa mucho la ciudad, sí o no. Simplemente se plantea, a nuestro entender, con criterios muy bizcos, el hecho de que si las arenas se mueven para un lado o otro, y a partir del estado actual. Dice, no, este es el estado actual, y si quisiéramos mantener el estado de arenas como está hoy, pues, ¿qué es lo que pasaría y qué medidas habría que tomar? Dice, en la gran parte, bueno, en resumidas cuentas, el informe dedica la gran parte de su esfuerzo, del informe, a decir el comportamiento de lo construido, lo que está sucediendo a partir y los efectos que está teniendo el dique ya construido. Y viene a decir que es su gran conclusión, porque luego de este informe se han dicho verdaderas visiones tan parciales como deformadas, como decir que el informe dice directamente que hay que seguir la obra. No, el informe dice que hay que elegir. Es lo que, y además, no ejerce de juez como todo informe técnico. Pero yo no vengo de juez. Les digo que ustedes tienen que elegir o volver a como antes o acabar la obra. Porque son las dos posiciones técnicas que podemos justificar. Pero dice una cosa, para nosotros es importantísima. O para adelante o para atrás. Tal como está no se puede quedar. Eso es importantísimo, porque nuestro verdadero miedo era, bueno, pues ya que está,
no sigue la obra, pero ya que está esto, le ponemos unas baldosas por encima para que podamos no sé qué y se pescan los pescadores. Y creíamos que esa es una aberración. Creo que hay que apreciar, y por eso el hecho de declararlo paisaje cultural. Dice que dado lo que está sucediendo al día de hoy, está provocando más riesgos y más erosión que la situación original. Por lo tanto, ni siquiera lo haya construido. En cualquier caso, decir, en caso de no finalizarse la obra, sería preciso desmantelar el espigón construido. Esto lo dice el CEDEX, para evitar los posibles riesgos en la zona de tal. En este caso, si se quieren mantener, que esto es algo... Bueno, si se quieren mantener los mismos anchos de las playas de los últimos 20-30 años, se deben retomar las situaciones de aportación o de movimiento de arenas que se habían haciendo hasta ahora. Y esa es su gran conclusión. Y dice otra cosa, que nosotros nos quejamos también abiertamente de ella, que es que si se quiere contener la playa de los peligros y que no se vaya arena a partir del muelle de la Fenómeno, que la única solución, y además lo pone así, como digo, nos quejamos abiertamente, la única solución es acabar este espigón. Y es a lo que se agarra luego el ayuntamiento para decir, es que ha dicho que la única solución es acabar el espigón. No, tiene que elegir y acaba con esa frase. Y que en todo caso, que si no se sigue la obra, se tendrá que quitar este cacharro. Aquí, como veis, en este pequeño esquema que he extraído del informe, muro del campo de Pol. Pues por lo visto, en esta zona, a ver cómo lo señalo, en esta zona se está produciendo una mayor erosión que está a punto de llegar al muro de la campa de Pol del Palacio, de Caballeriza. Riesgo de descalce, no sé qué tal. Todo un poco a la pista, ¿eh? Punta de San Marcos, retroceso de la línea de orilla, posible separación de la playa de los peligros, la Magdalena, muelle del promontorio, salidas de arena tanto, balneario, no sé qué, riesgo de erosión, no sé qué tal. Bueno, esto viene para justificar que el cacharro no se puede quedar. Esto está hecho en noviembre, ahora está más comido, y habla de, bueno, lo mismo, son fotos que he extraído, zona de mayor riesgo de erosión. Como veis, es bastante próximo. Aquí hay una acumulación de arena próximo al dique, pero luego hay una especie de zona de mayor actividad o de mayor protección del entorno, mayor que cuando no había nada. Un estudio así de corrientes que lo justifica, y luego un estudio de cómo los diferentes perfiles que ha ido teniendo la playa a lo largo del tiempo. Decíamos que nos quejamos de la frase esa de decir, es que es la única solución, porque claro, como se apoya el informe en el hecho de decir que si queremos mantener la playa tal como está hoy, es que incluso el mantenimiento que se ha hecho de la playa hasta el día de hoy no se ha estudiado. Una cosa que le falta a toda esta playa es que se actúe de una manera más técnica y más científica y más tal, porque hasta hace 15 años, bueno, 20 años a lo muchísimo, el muelle de la Fenómeno, el muelle del promontorio, era más que suficiente para contener la playa. Le faltaban 20 o 30 metros todavía donde la playa estaba sostenida. Por tanto, una cosa que reivindicamos es que se estudie cuál es el perfil de playa que mejor se acomoda a un mantenimiento más fácil. Que no hagamos un perfil de playa que estemos contra natura. Tenemos que ser inteligentes a la hora de gestionar la playa y cuál es lo que la playa da de sí, de manera que no ambicionemos tampoco hacer de esta una super playa. No, la Magdalena es la Magdalena y es casi siempre ha sido una media cala, y podemos tener más playa porque es una playa artificial. La arena que se va es la arena aportada. Bueno, tampoco quiero entretenerme en estos... Pero bueno, sí decir que la presencia del segundo espigón en absoluto es indispensable, que la playa de los peligros se ha dejado crecer de una manera absolutamente desatenta, o sea, en el sentido de dejarla crecer, pues como cabe más toallas, pues mejor. No sé, al final, por no perfilar la situación, por no mantenerla ahí, por no invertir en inteligencia,
se ha desbordado la situación, cuando sería más económico y mucho más fácil, en vez de tener que construir toda esa masa que veíamos del segundo espigón, simplemente saber dónde hay que mantener la playa en su debido lugar. Como eso, el puntal, aparecen más cuestiones que tampoco quiero, que son pues las afecciones de otras fincas que se han visto afectadas y que se han hecho obras dentro de la playa. Dentro de la playa se han hecho obras para... ¿A botín te refieres? Sí. Ahí hay una serie de propiedades que, por verse afectadas, pues han hecho obras dentro de la playa que para salvar unas fincas que, por las que pasaría el paseo marítimo o la zona marítimo-costera. Bueno, estas también las conclusiones del estudio, y luego también deciros, y acabo, que en paralelo nosotros hemos invertido mucho tiempo y muchas relaciones en fortalecer, digamos, nuestra posición técnica. O sea, hemos encargado una serie de informes lo más potente posible, con firmas muy utilizadas, pues no sé, desde Germán Flor, Ramón de Terán, o sea, un montón de gente potente, para hacer, por un lado, hacer un seguimiento de lo que estaba pasando y tenerlo encima de la mesa. Y por otro lado, Miriam García, o sea, y por otro lado, tener argumentos para decir que esta obra ni es indispensable, ni hace falta, y que el mantenimiento de esta playa y la gestión, no solamente del problema de la playa, sino el problema de la bahía, que abarca desde el problema que está sucediendo en el Puntal, que tampoco se está cuidando. Otra cosa que nos avisaban desde el Instituto de Hidráulica constantemente, esto tiene unas causas. El no dragar desde hace décadas la entrada de la bahía hace que el caudal, el cauce, haya disminuido mucho, y al no haber cauce, como tiene que llenar toda la bahía de Santander, la velocidad aumenta y el arrastre de arenas hacia el interior aumenta, y total, y los pescadores saben que esa zona no solamente ha aumentado el fondo, ha subido el fondo 2 o 3 metros, sino que forma más ola, y que esa ola que se formaba es la que ha acabado tirando la isla de la Horadada. O sea, el no mantenimiento de las cosas por unas arenas que probablemente venía de la actividad de dragado del puerto, que tiraban las arenas y esas arenas volvían. Pero bueno, independientemente de hecho, es que, no sé, una cosa que nos alarmó desde el principio es esa falta de un cuidado a nuestro mayor recurso, no solamente paisajístico, sino económico y social e identitario, que es la bahía de Santander, para Santander y para toda Cantabria. Y que ese cuidar la bahía, y como os decía antes, en términos de salud, es nuestra gran aspiración, para que la apreciemos por un lado y para que la sepamos sostener a lo largo del tiempo. Y yo ya así un poquitín he acabado, y bueno, cualquier plataforma si queréis decir cualquier cosa, y si no, introducimos ya un coloquio. No, yo creo que lo importante del coloquio, simplemente decir que todos conocéis que el gobierno regional ha decidido que hay que tirar el polón. Todos los grupos parlamentarios, menos el PP evidentemente, han decidido reafirmarse en lo que el 28 de junio decidió el Parlamento de Cantabria, y el Partido Socialista se ha manifestado también muchas veces, y el Partido Regionalista, y todos, menos el PP, están a favor de que hay que tirar el espigón, ¿no? Entonces, queremos un coloquio para que saber vuestra opinión sobre qué postura debemos de tomar entre todos a partir de ahora, pues para presionar que estos 10 días que van a decidir si... El jueves se va a decidir si se decide que se tiene que tirar el espigón o la escollera, o como se quiera llamar. ¿Qué se os ocurre que podríamos hacer para, digamos, dinamizar o activar
esta propuesta si es que el gobierno de la nación decide que hay que tirar el estudio, ¿no? Entonces, que todos oídos. ¿Tenéis alguna palabra, algún comentario, alguna pregunta? Vamos a ver. Quiero saber, bueno, hoy estoy un poco espesa, no sé si me he entendido bien la cosa. Dentro de unos meses va a haber seguramente un cambio general y a mí me preocupa, porque si la cosa se desvía otra vez a la derecha, ¿qué pasa con esto? Perdón un momentín, en principio se dice que tenemos testigos, ¿no? Evidentemente hay una cuestión, que si ahora el jueves el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Transición Ecológica, decide que hay que tirar el espigón, tenemos que dinamizar esto para que no se pueda revertir el problema. Tenemos que dinamizarlo. Esto no lo sé, porque burocráticamente toma. No, si hay un acuerdo del Consejo de Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica, un acuerdo que sea firme, que dice que hay que retirar el espigón se retira, sea el partido que venga después. ¿Vale? Ahora tenemos que reafirmarlo de alguna manera. Nosotros ahora mismo tenemos mucha confianza en todos los partidos. No hemos mencionado tampoco pues, a Ganemos, a Podemos, hemos entendido que desde el principio habéis estado con nosotros. Entendemos que estáis allí. No creo que se pueda revertir. Y no estaba con un acuerdo para verlo. Ya confiamos. Y que es verdad que esas elecciones vienen ahora y que los momentos para poder decidir son muy cortos porque abrimos procesos electorales y cosas muy raras. Y que... Para aclarar esto, si el Ministerio toma una decisión, es una decisión administrativa, que es ejecutiva, en tanto no haya otra decisión que la revoque. Lo mismo que hubo una decisión que aprobó hacerlo, ahora puede haber una decisión que acuerde que no se continúe. Pero son decisiones administrativas que adopta el órgano administrativo correspondiente, en este caso el Ministerio. Según el color del futuro gobierno y el color del futuro ayuntamiento, serán las decisiones que se adopten. Porque desmontarlo es técnicamente sencillo, pero administrativamente largo de tramitar. Hay que someterlo, hay que hacer todo el procedimiento, sacarlo en información pública, todos los trámites, presupuesto, o sea, es un proyecto que llevaría años. Desgraciadamente, y repito un poco lo que decía al principio, que esto cuando empezamos sabíamos que aunque ganáramos iba a ser muy largo, porque largo es que aunque se adopte ahora la decisión, se tramite todo el proyecto para que después se ejecute el desmantelamiento. Pero en todo momento la autoridad administrativa puede cambiar el criterio. Pero hay que saber siempre que la autoridad administrativa que lo decide no es el Ayuntamiento de Santander, que solamente es quien lo pide, sino que es el Ministerio. De manera que si estas obras tienen un contenido político más allá del que podamos ver, o bueno, has puesto algunas diapositivas que dicen mucho, ¿no? Será largo. Quisiera decir que sí tenemos herramientas para esa circunstancia, o sea, para esa contingencia. Sí, bueno, yo sí creo que una forma de que sea rápido es que el ayuntamiento cambie de opinión. Es decir, lo que trato de decir con esto es que la pelota está en el tejado del ayuntamiento, básicamente. O que cambie de signo político. Porque es, bueno, pero eso depende de los momentos. Lo que quiero decir que ahora la oposición a que esto se ejecute, la única oposición que existe es el ayuntamiento. Entonces, si el ayuntamiento acelerara, o sea, se pusiera a favor, en ese momento, en el momento que las tres administraciones estuvieran de acuerdo, no habría ningún problema. O sea, que cuidado que la pelota no está de momento. La decisión última la tiene el Ministerio. Administrativa. Yo quiero hacer un comentario. Tenemos balas, tenemos una bala, y una, a mi entender, insisto, que muy poderosa y que se está jugando ahora mismo, que es precisamente para esta contingencia, que es la declaración de paisaje cultural.
Esa declaración que habíamos hecho, que parecía, no, pero hemos hecho no, eso se sobrepone a todo. O sea, si en este interín se declara eso paisaje cultural... Pero pueden pasar 5 años. No. Paisaje cultural se puede declarar en 15 días, si hay voluntad. Esto está en la Consejería de Cultura, que en lo que tengo así noticias, está ya solicitando informes a tanto la universidad como el Colegio de Arquitectos. Por lo tanto sabemos que la universidad y el Colegio de Arquitectos está también parte de la pelota en su alero, porque si esos informes son positivos, sí que hay voluntad en el gobierno de Cantabria de que pudiera salir eso adelante, y eso es que esos informes y ese expediente pase a la Comisión Regional de Patrimonio, y en la Comisión de Patrimonio diga, allí reunidos, dicen, aprobado. Pero también para eso tiene que haber una definición política. lo uno sin lo otro lo veo poco a poco. Si se declara eso, el patrimonio es muy poderoso, se sobrepone a todo. Si el ministerio... Ana, si el ministerio puede, No, entonces el Consejo de Gobierno tiene que informar, dar un informe al Ministerio de su postura. Y el Ayuntamiento también lo tiene. Si el ministerio decide que efectivamente hay una orden ejecutiva de que eso desaparezca, también es cierto que si alguien viene después, es verdad que podría hacerlo, pero si prevarica, tiene que justificar muy bien que el informe de un ministerio anterior ha dicho lo que ha dicho. No te lo puedes saltar así y decir, pues a mí como no me gusta, no, lo has que fundamentar muy bien, porque el ministerio lo habrá fundamentado muy bien. No dice, que se proteja, ¿no? Como con la varita mágica, ¿no? Lo hace en base a esos informes técnicos que son imprescindibles y que hacen que la decisión vaya en un sentido bueno. Otro ministerio, desde luego, tendría que justificar mucho, muy mucho, cómo ahora justificar otra decisión que han O sea que si te he entendido bien, la estrategia ahora podría pasar por presionar, intentar influir o presionar a la Consejería de Cultura en este caso para que lo declarara paisaje cultural y de esta manera ya quedaría blindado de alguna manera. Entonces, o sea que esta es la idea, ¿no? Que se podría atacar por ahí, digamos, porque en principio el Gobierno de Cantabria, si se ha mostrado reacio al tema de los espigones, no tendría por qué... no entiendo muy bien cuál sería la excusa para no estudiar la cuestión. Otra cosa es que te digan que no, pero yo creo que si está bien fundamentado y tiene bastante sentido además el pedirlo, no hay motivo para... O sea, que hay una responsabilidad de una institución que en principio se ha mostrado contraria a esto. Entonces ahí yo creo que es donde se puede atacar, porque al ayuntamiento, hasta que no cambie de signo político, pues no se va a poder hacer mucho. Es que esa declaración es muy importante, porque es que hay que entender también cómo piensa, no sé quién, pero bueno, intento hacer el esfuerzo de entender cómo piensa una administración. La administración, si en el fondo nuestro argumento, el de todos nosotros, es de apego, de que reconocemos de que eso tiene un valor cultural, un valor paisajístico, un valor de habitabilidad en la ciudad, un valor de cariño a eso, pero eso tiene que tener forma, tiene que tener un argumento legal que lo sostenga. ¿Por qué esto no es igual que un polígono industrial? Oiga, yo tengo un problema de arena, me planto aquí un espigón, que otra cosa es horrorosa. O sea, es que han hecho aquí una obra una obra industrial, una obra como la que harían en cualquier polígono industrial. Si hubieran hecho una obra maravillosa, finísima, no sé qué, pues igual nos habían callado la boca, pero es que es tan burdo todo, que es que no podemos pasar a tener los ojos. Pero ese sentido de reconocimiento a nivel tangible, a nivel legal, esa figura legal que justifica que luego se tomen otras medidas, puede ser el paisaje cultural. O sea, con ese marchamo justificaría que el Ministerio, no, esto está declarado paisaje cultural, justifica actuar de una manera excepcional. Entonces yo creo que esa figura tenemos que... Y está ahí, y no cuesta tanto, lo conozco bien, porque he pertenecido a la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos durante 15 años. Y esto he formado parte de esta comisión, y sé cómo funciona, o sea que no es ni especialmente difícil. Si hay cierta voluntad política, y creemos que la hay, puede ser una herramienta potente, importante. Esto está. Ángel iba a decir algo. Chencho, te agradecería mucho que dibujes unos cuadros. Pero no puedo llegar hasta el micrófono, tienes que hacer muy bien. Eso...
Tienes que consultar antes. Yo ya no sé qué puedo. Tu presencia nos ilumina. Que no se haya dicho. Sobre todo, poner un poquitín el acento en el concepto este de que parece que estamos valorando o poniéndole una nota a una ejecución técnica puramente de unas arenas que se van o se vienen o unas mareas que empujan o no empujan. Cuando el fondo de la cuestión, a mí me parece, es la destrucción de un elemento primordial de la ciudad, uno de los paisajes más ricos y más bellos que puede haber en toda la costa del norte, y se va a destrozar. No se va a destrozar, en este momento está destrozado ya con el, iba a decir una ordinariedad, con ese carajón pétreo gigantesco, que en realidad no está dando ningún resultado. Por otro lado, yo no sé por qué hay tanto empecinamiento en el ayuntamiento. A mí esto empezó como un movimiento de la sociedad civil, que nos juntábamos ahí en la Magdalena con manifestaciones de protesta medio festivas, medio serias, pero que al final pues han ido tomando una forma eminentemente política. Ya no estamos hablando aquí ya de si va a venir la sigla siguiente, perjudicial o nociva, o va a ser una sigla continuista, o va a ser qué. Y eso es lo verdaderamente lamentable, que una cosa tan importante pueda depender de esto, de que un señor, porque tiene que defender su alianza y su historia política, pues da el voto ese que equilibra, porque además nuestro ayuntamiento es de los que tiene un concejal clave, ¿no?, que es el que dice sí o dice no, y eso siempre conduce a desastre. Yo no sé si hemos preguntado al ayuntamiento todo lo que había que preguntar. Yo no sé si ese espigón, ese escombrera, yo le llamo escombrera porque he visto cómo se construye, han puesto unas piedras por un lado y las han rellenado de escombro, y eso es eso. Yo no sé si esa escombrera, ese espigón, está ocultando algo debajo más serio, más potente e incluso cuestionable bajo el punto de vista ético y bajo el punto de vista de la legalidad. No sé si me dejo entender un poco, ¿no? No sé si me dejo entender un poco. A mí me gustaría preguntarle a la señora igual, ¿por qué tiene este empecinamiento para defender los espigones con esta furia? Y entonces, yo lo que he conseguido llegar a un acuerdo conmigo mismo es que hay intereses. ¿Qué intereses hay? Pues yo he seguido un poco rebobinando, y yo voy cortando del periódico todo lo que sale, y todo lo que tengo está recogido de la prensa. Rebobinando la evolución de estos espigones, que ya vienen de muy lejos, pues hay una cosa que llama mucho la atención, que es cómo se concede la obra, ¿no? Esta obra que se concede inicialmente a una empresa que se llama Bexa, que tiene su sede en Castellón de la Plana, si no me equivoco, pues esta es la que opta al concurso y le dan la concesión de la obra con una baja de más del 40% de repente. Las cosas se van complicando, no sé por qué motivo, pero Bexa llega a la conclusión de que con ese dinero que ha optado no va a poder hacerla, se va a coger los dedos y declina, y dice no, lo dejo, no lo quiero, no voy a hacer la obra. Y entonces el ayuntamiento, aquí es donde entra ya la mano, sin ningún concurso ni nada, le hacen la concesión nueva de la obra a una empresa que se llama Traxa. Traxa, todos ustedes saben que es una empresa estatal que hace mucha obra pública para todas las comunidades, y entre otras Cantabria. Y Traxa se queda con la obra, no sé en qué condiciones económicas exactamente, pero en un ejercicio trilero, de repente dice, sí, yo me quedo con la obra, pero no la voy a hacer yo, que tengo yo unos curritos muy guapos que me la van a hacer, muy baratito. Y entonces esto se lo pasan a una empresa que se llama Excavaciones Diego. Y ahí es donde entra la historia. Las Excavaciones Diego
que me corrija el que pueda, son del marido de la alcaldesa. Yo no sé si esto es conocido o no es conocido. Porque es que a veces tenemos cosas clarísimas encima y no nos atrevemos a decirlo. Y claro, eso es un indicativo que si eso no ha salido nunca en la prensa. No ha salido directamente, o ha salido, pero muy poco. Y aquí va Sí, el Parade sí lo sé. Sí, bueno, está en la calle, pero siempre está en una nebulosa. Excavaciones Bedia, y es del suegro de la alcaldesa. Del suegro de la alcaldesa. No sé de quién es, pero yo lo que sí he visto, cientos y cientos de camiones llevando arena que ponía excavaciones Bedia, constatadas. Y entonces, a donde yo voy, es que quizá hemos sido blandos en este aspecto y tenemos que decir, vamos a investigar un poco, no haya aquí algún ejercicio de prevaricación o algún ejercicio de desviación de poderes públicos o algo que sea incluso delictivo, ¿no? Y ahora que estamos en estas jornadas preelectorales, a ningún político le gustaría que le sacaran por ahí una historia de esta. Y yo no es que estoy incitando a la rebelión, ¿no? Pero sí a que no haya ese silencio. Después hay otro factor que también me ha intrigado mucho, y es las posesiones particulares que rodean la playa, que estas son partes más que interesadas, son víctimas de la situación de la Magdalena, porque el descalce del muro del polo, el del tenis, las casas de higuera, la casa de lo que es el mismo balneario y las casas de Leriza García Botín, que son apellidos ilustres todos, pues son víctimas de esto. Por lo visto, no lo sé, si alguien lo sabe que me lo cuente, que la playa ganase 30 metros suponía una liberación legal para la potestad, para la servidumbre del espacio marítimo terrestre. Con lo cual, le estamos poniendo un piso a estos señores. Yo me alegro mucho porque son amigos míos casi todos, pero no se ha hablado de esto tampoco. Que hay intereses y fuerzas que no hemos... Ahora termino ya. El muro que han construido delante de sus maravillosas casas, ¿ese muro es legal? Entonces... No. Pero por eso te digo... Bueno, yo no quiero... No, exactamente. Esto no es nada nuevo. Ya el año 40 pasó también. Voy a explicar, ponme por favor lo mismo, primero el plano en que se ve la construcción de los diques y que se ven los perfiles de la playa. No sé qué número hace de... ¿Es foto o es...? Esto. No, esto no, es una anterior. Javier, yo te pregunto, tú como abogado, ¿no podemos denunciar eso? Sí, lo digo ahora, es una anterior. Sí, a ver. Esta nos puede servir. Esto es lo que tú planteas. Sí. Explícalo, ¿quieres que tú...? El 21 de diciembre de 2007 se publicó una orden ministerial que establecía el deslinde marítimo terrestre en el Ayuntamiento de Santander, desde el promontorio hasta, no me acuerdo cuál de las playas, bueno, todo lo largo de la costa. En el deslinde marítimo terrestre, con arreglo a lo que establece la ley de costas, hay que decir hasta dónde llega el dominio marítimo, que es del Estado, donde empieza una cosa o un derecho que se llama servidumbre de tránsito o de paso, pero la ley lo llama de tránsito, que antiguamente se llamaba camino de náufragos a lo largo de la costa, y el deslinde pasa aproximadamente, aquí está el balneario, la línea blanca, lo que separa lo blanco de lo marrón es la arena. El deslinde, o sea, la servidumbre de tránsito va dentro de lo blanco, a lo largo de toda la costa. O sea, va por dentro de las fincas que la rodean, por detrás del muro. Hace unos días
no sé si visteis que salió en la prensa que se había aprobado, se había concedido permiso para cerrar esta finca que un temporal había tirado en septiembre del año pasado, había tirado parte del muro. Legalmente el camino va por dentro de la finca. Legalmente el camino va por dentro de la finca. Y el proyecto, lo que tú dices, Chencho, esos 40 metros, si se convierten en arena estable y no llega la marea al muro, permitiría al cabo de 5 años pedir una modificación del deslinde marítimo terrestre y ya quedaría fuera de la finca. Y ahora vemos las fotos. No, la siguiente. Sí. Pon el... La del muro, la que sea. Sí. No, esta. Bueno, esta. El 2 de febrero de 2014 coincidió un coeficiente de 110 con un gran temporal y tiró el muro. El 5 de febrero de 2014 se presentó un proyecto en que se solicitaba la reparación del muro y se solicitaba asimismo una concesión para construir en la playa. Javier, una pregunta, Sí. ¿Qué significa eso de que el agua te lleve el muro? Que el agua te lleve el muro es lo que dijo... Claro, si el agua te lleva al muro es que tú has construido dentro... Claro, el deslinde teóricamente se hace en el límite máximo, la ley lo dice, o bien en el mayor temporal conocido o bien en la mayor marea equinoccial. Y teóricamente lo que sucede, bueno, esto son restos del pasado. Todos los muros a lo largo de la playa están construidos claramente donde el agua bañaba en el límite ya. En fin, pero esto son cosas del pasado que las heredamos. Es decir, que es un derecho adquirido y contra ello no podríamos decir nada. Pero sí tenemos que decir y reconvenir a la alcaldesa y a la directora general que vino a inaugurar las obras cuando dicen que estas obras se hacen para proteger las propiedades del entorno. Porque es que el artículo 6 de la Ley de Costas lo que dice es que las propiedades del entorno las tienen que proteger sus propietarios. Que nos gastemos 2 millones de euros para proteger las propiedades de doña Elena o de quien sea, Chencho, es excesivo. Y yo no digo que ese fuera que eso haya sido así y buscado de principio. En todo caso, esa es la consecuencia del proyecto. Ganamos 30 metros, la servidumbre de tránsito queda fuera de los muros y retranqueada, se puede pedir un nuevo deslinde y ya no hay que pasar por encima. Y lo que preguntabais, realmente este muro sí es legal. Si es legal, si me pones las fotos... los planos. Sí, es discutible en lo siguiente. En el año 2000, el artículo 6, hablo de memoria, me vais a perdonar que no lo diga con exactitud. Lo que decía es que los propietarios de las fincas colindantes tienen la obligación de reparar sin poder ocupar el terreno marítimo terrestre. Pero esa era la ley del 88. En la reforma de mayo de 2013, lo que se dice es, se sustituye la palabra donde decía no se podrá ocupar el dominio marítimo terrestre, se sustituye la palabra ocupar por perjudicar el dominio marítimo terrestre, con lo cual ya se autoriza la ocupación. De tal manera que esto, que es un muro que está en la playa, está ocupando la playa, se autoriza porque se dice que no perjudica. Para que no perjudique la playa, tiene que producirse la siguiente situación, y es el muro no se puede ver. Con lo cual, lo que tenemos que declarar es
que el perfil de arena que tiene la playa tiene que estar por encima del muro. Entonces, si es así o no es así, solamente os digo que paséis el jueves por la playa, porque hay coeficiente de 110 y si hay un ligerísimo sur, deja el muro al descubierto. Con lo cual sí está perjudicando a la playa porque hemos perdido 380 metros de playa. Y si queréis os cuento algo más. Es más, por echarle un poco de más argumentos a la cosa, una cosa que nos quejamos, o luego yo profundamente, es de el famoso carril bici, que ahí se ve el carril bici, toda esa línea quebrada que se ve por ahí, pues de alguna manera llegas a la conclusión de que eso tiene un porqué, o sea, que escondido bajo esa apariencia de que es muy bonito, de que es una pasarela de madera sobre una madera y tal y cual, y dices, vale, qué bonito, es una especie de carril bici por encima de la playa, pero empiezas a pensar y dices, vale, ¿y eso por qué es eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso de que un carril bici vaya por en medio de la playa? ¿Qué pasa? ¿Que también ahora hay derecho a que en la primera y la segunda vayamos a poner también carril bici? Los carriles bici tienen que ir por la carretera, tienen que ir por una Vitoria, pero no por las playas. La gente no tiene, lo que una playa es una playa. Y cuando la gente pasea por la Concha, por la primera, por la segunda o por la Magdalena, pasea cuando es marea baja, cuando es marea alta o por donde le dé la gana. Por la marea, por la arena mojada para no hundirse o por arena blanda, lo que quiera. Pero es la playa y nuestro recurso, nuestro patrimonio es que tenemos playas. Y este es un proceso de urbanización de una playa. Y que una playa no tiene que suceder. Entonces, ¿por qué han forzado tanto en hacerlo? Pues, de alguna manera, ese carril bici lo que viene es a justificar que el paso de personas, el tránsito por el borde marítimo, ya está consolidado, que es la propia pasarela y por lo tanto no hay que aunque está grafiado ilegalmente, como dice Javier, aquí señalan los planos de la demarcación de costas que el derecho de paso está dentro de esas propiedades, la presencia y la consolidación de esa pasarela ya justifican o no. El paso ya viene por aquí, la marea llega hasta aquí, la marea no afecta a la pasarela, pero vemos que llegan los temporales y la pasarela se la lleva por delante. Y que todo ese obrón es para tener el nivel suficiente de arena para enterrar no sé si ya le he pasado, para enterrar todo este muro de arena que se ha metido aquí, 5 o 6 metros dentro de la playa. O sea, para defender este muro, a partir de ese borde ya se han metido en nuestra propiedad, que es la de todos. O sea, estamos defendiendo, hay que defenderlo a estos señores, ¿y quién nos defiende a nosotros? O sea, el señor Osorio, delegado de Costas, claro, que debiera impune a todos los gobiernos, puesto que el PP, el PSOE y todos los gobiernos centrales le han mantenido, es el autor de estas tropelías, puesto con su informe, que luego niega incluso el acceso a la documentación, y sin embargo ahí sigue. Ahora mismo está el PSOE en el poder, y el primer acto coherente que tuvo que hacer es cesarlo. Un hombre que se pliega exactamente a los poderes. La señora Botín lo pide y a los 4 días lo tiene. Cuando yo, que he trabajado toda mi vida en medio ambiente, sé lo costoso y lo lioso que es aprobar los expedientes administrativos. Esa persona, mientras no pidamos también su dimisión públicamente, como yo ahora mismo estoy haciendo aquí, tendremos siempre alguien... Desde luego, desde esta plataforma y desde muchas personas, consideramos que la demanda, así directamente, y lo digo, a la demarcación de costas como el enemigo. Porque sus actos se cuentan por salvajadas, por actuaciones que son contrarias a la sensibilidad de su sociedad, que está muy preocupada por estos temas, y podemos decir la senda costera famosa, la demarcación de costas, el volado, que se quería urbanizar el puerto de Laredo, o sea, el de San Vicente de la Barquera, lo que están haciendo ahora los espigones, al final dices, pero
Ubiarco se hizo una urbanización de Ubiarco que lo desnaturalizó, que hicieron ahí unas escolleras terribles, un lugar que es sagrado, ¿no? Pues bueno, toda esa forma de proceder, toda esa forma de pensar, toda esa forma de interpretar el valor y el patrimonio de estos paisajes de una manera tan insensible, es impropia de las preocupaciones que una sociedad de la sociedad contemporánea, que es una institución anacrónica, con todos los respetos hay que sustituir. Hay que sustituir por otras formas de pensar a las que aspiramos. Aspiramos que se traten estas situaciones con más cultura, o con una cultura mucho más actualizada, con una sensibilidad mucho más actualizada. Por eso sí reivindicamos que esos técnicos, que no les va a pasar nada, pues son funcionarios, irán a otra posición y todos contentos, pero sí hay que decirlo. Don Sonia Osorio, como otros profesionales de la que tengo conciencia que están ahí y que no lo hacen bien y llevan décadas, simplemente porque igual conviven bien con sus responsables políticos. Una cosa. Yo te voy a preguntar ahora, ¿cuál es la posición del Colegio de Arquitectos en los espigones? Pues no lo sé y voy a... Yo no formo ya parte del colegio. Sé, cuando yo estaba en el colegio no apoyó. Yo estaba metido aquí hasta las trancas, pero no apoyó. Se hizo en el Colegio de Arquitectos la mesa redonda, que la puse yo mucho. Y bueno, pues, pero ahora no se ha posicionado. Una de mis misiones y la de más compañeros será presionar, dar el coñazo, estar allí para que los arquitectos, en ese informe que se le ha solicitado, pues a ver qué pone, porque puede ser decisivo. Y tanto cacarear del paisaje y de cursos de paisaje, cursos no sé qué, cuando hay una situación a pie de calle real y más flagrante, que es tu propio paisaje, tu postal, pues creo que debería decir algo más que ponerse de perfil. Pero bueno, eso llegará, tendremos que hablar y a ver si les convencemos para que... Bueno, yo lo que quería señalar, aprovechando esa diapositiva que hay ahí, donde se ve dónde está la playa y dónde empieza la propiedad privada, pues del muro 6 metros hacia adentro es la servidumbre de paso. Hasta 20 metros es la servidumbre de protección, pero hay 6 metros de servidumbre de paso que están cerrados a público. Y de hecho ha habido muchas sentencias, hay sentencias por ahí de gente que tenía pues una piscina en la servidumbre de paso y se ha ido gente a bañar a la piscina y les han dicho que tienen autoridad porque es de todos. Eso en cuanto a la servidumbre de paso. Y en cuanto a las obras, yo por dar también una visión, yo creo que está muy bien descrito lo del paisaje cultural y estas cosas, pero bueno, hay gente que digamos, eso quizá no lo apreciamos tanto, pero sí veíamos que era una aberración social. Es decir, si tú tienes que andar poniendo escolleras en las playas para hacerlas más grandes, algo estás haciendo mal. Porque vamos a ver, ¿qué pasa porque tengamos la playa de toda la vida? O si hay que, rellenarla en algunos sitios, rectificar el perfil, evidentemente, inteligentemente. ¿Qué pasa? Exacto. Y quiere decir que todo esto, todos estos proyectos que se han llevado en estos últimos años, que nos llevan a un disparate total, desde senda costera, desde, lo que querían hacer en el Volado, lo que estaban haciendo aquí con los espigones, cuando además tienes, digo ya como ciudadano normal, que tienes todos los barrios y todas las periferias que están, toda la accesibilidad de la gente, no tengo nada si vives en silla de ruedas, si vives por la Gándara o por Prado San Roque, no les preocupa eso. Yo es que, ya digo, a mí me irritaba mucho los espigones, porque ves que es una obra innecesaria, es tirar una cantidad de dinero y por supuesto estropear el paisaje, ¿no? Y bueno, eso simplemente... Y hay otro dato más que también te empuja, afortunadamente, yo creo que ya todos somos conscientes de que, hasta la ONU ha desarrollado lo de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que dar una vuelta a esto, no podemos seguir contra la naturaleza, tenemos que ir inteligentemente y convivir con ella y hacer las adaptaciones necesarias y adecuadas, pero no a lo bestia, y además, en este caso, con intereses, desde luego, están oscuros, no, ahí están bastante claros, tal y como están esa intervención de rellenar la playa 1,5 metros de altura para mantener aquella escollera y mantener esos muros, eso, alguien lo puede negar, pero desde luego es muy difícil de sostener. Hay una palabra, Arturo. Bueno, hace
hace ya bastantes años, cuando estaba Modesto Piñeiro, había un plan ahí, un plan para hacer un puerto, unos atraques de barcos, y había un plan urbanístico para la zona de San Martín construir unas torres. Y esas, el origen. Entonces, entre todo lo que habéis dicho, que es completamente cierto, es así, hay ese otro plan oscuro, secreto, que es el plan Benidorm. Es el plan Benidorm. Sí, bueno, más o menos. O sea, hay unos intereses, se lo tienen calladito, lo tienen terrenos comprados, y hay un plan de construir a la Mediterránea en el peor sentido de la palabra. El plan Murcia, el plan Benidorm. Y ese es otro de los factores. Eso, es otro de los factores y muy importante, porque eso moverá un montón de dinero. Para que venga Ronaldo con su yate y atraque ahí, pongan un chiringuito de lujo encima del Espigón. Y ese es otro factor más. Entonces no nos olvidemos de eso, que es así. Que aquí no es que cueste dinero, es que algunos pueden ganar mucho dinero con estas operaciones. Y bueno, pues en el proyecto donde salían ahora los barcos, esa rampa que se ha hecho para lo del mundial, esa otra aberración que se ha hecho ahí, esa masa de hormigón, ahí salían dos muros, dos espigones, y ahí va un puerto deportivo en el PGU. Y luego toda la ladera desde el campo de tiro, ahí se contemplaba hoteles, un área comercial, todo eso se contempla en el proyecto. Pero hay eso se puede ver, que compró esos terrenos y que está esperando la oportunidad. Playa de San Martín, Comunidad de Bienes. Por eso la nota nuestra del otro día, cuando hablábamos en Arca, era la marbellización, porque ahí no es este ni el otro. Es que hay 2 o 3 más, espigones para hacer un puerto deportivo justo donde está eso de la escuela náutica que tiene, ahí sale un espigón y ahí se hacía un puerto pues para 100 y pico barcos. Ese es el proyecto de Gonzalo Piñeiro, como tú decías. Y ahí fue cuando estuvo en riesgo el dique de Gamazo, que fue cuando se hizo bien de interés cultural el dique de Gamazo, porque estaba a punto de cargarse todo el todo. ¿Y no sería importante entonces que todo ese paisaje cultural se recogiera casi desde el astillero hasta el final, hasta la segunda? Toda la bahía. Hombre, sí. Lo que pasa es que yo creo que el problema de... Nos arriesgamos a posibles... No, pero quiero decir que esto es una guerra. Y en la guerra hay que tomar posiciones, y creo que esta es una posición bien tomada, y que por eso y precisamente porque es concreta, es eficaz. O sea, podemos llegar a buen puerto. Y creo que puede ser, si esto es precisamente el problema del paisaje, a nivel de catalogarlo o de protegerlo, es la falta de concreción, la falta de poder decir, es que queremos definir esto por esto. Y además, el entorno es esto y tal. Entonces, creo que, pero puede ser un primer ejemplo de algo que debe de extenderse mucho más. La isla de Pedrosa es claramente otra situación así, o el Camello, o hay otras situaciones que debemos de irlas, o la primera y la segunda, todo el Sardinero todo junto, y luego iremos a otras zonas. Pero bueno, yo creo que otra cosa que hay que hablar un poco también para concluir, pero bueno, lo que queráis, pero es hablar de ser críticos con nuestra propia sociedad. Porque es que en esto que estamos aquí hablando, que estamos todos tan de acuerdo, no es así. El ciudadano no le ha llegado así, o no le afecta así, o no lo siente así, o le da igual que sea así. Porque parece muchas veces que para nosotros mismos, que más o menos quieres involucrarte, no es que tal, pues que parece que tienes que dar explicaciones a tus amigos o a los demás de por qué te pones así, o sea, de por qué te comprometes así, o no es para tanto, ¿no? Entonces dice, oye, pero ¿cómo no entiendes que esto me preocupe? Si esto es algo muy importante, pero yo lo siento como importante, y lo que no entiendo es cómo esto no te afecte, no lo sientas como tuyo. Independientemente de la cuestión técnica. Mucha gente le parece bonito. Le parece está bonito. O sea, entonces yo le pregunto muchas veces, oye, pero joder, pues eso hay que internarle. Sí, pero bueno, esa indolencia... He discutido con cualquiera de ellos que eso es bonito. Hombre, yo creo que cambiar aquí donde están las responsabilidades es un poco, no están en la gente, las responsabilidades claramente ahora. A ver, no, lo que trato de decir es que hay como a corto plazo
La única forma de conseguir que los espigones se quiten es con un acuerdo del ayuntamiento, no hay otra opción. Y si eso no se produce, pues habrá una segunda fase que será paisaje cultural o la que sea. Pero la realidad es esa, porque ni los ritmos administrativos ni los procedimientos lo permiten. Entonces la única presión eficaz y eficiente es tratar de ver si el ayuntamiento, en una función de coste-beneficio o lo que fuere, es capaz de ceder. Estoy de acuerdo totalmente con Ángel, porque si cambia el ayuntamiento, desde luego cambia la única oposición que hay y iría ya todo el mundo a favor, ¿no? Nuestra misión para... En 10 días se decide. Sí, En 10 días se toma un camino. ¿Cuál? En 10 días el Ministerio puede tomar una determinación. Podría tomar una determinación negativa, ¿no? Pero tenemos todos muchas posibilidades de que la determinación del Ministerio de Transición Ecológica sea a favor de la retirada de las polleras. Esperemos. Tenemos, siempre en política siempre estamos hablando de que puede no ser fácil. Entonces yo lo que digo es que a partir de ahora nosotros tenemos desde la plataforma, y si se os ocurren más cosas, lo que queremos es seguir y continuar hablando con los grupos políticos para que lleven en su programa electoral la retirada de las polleras. Es decir, que nos parece esencial que se han manifestado públicamente todos, menos el Partido Popular, a favor de la retirada de las polleras. Nos parece fundamental, repito, que, y sobre todo los partidos a nivel municipal, que lleven en su programa la destrucción o la retirada de las polleras. En esto es en lo que vamos a trabajar desde la plataforma en este tiempo que nos queda, y os pedimos también, si tenéis ideas o queréis participar, que la plataforma, hemos dicho desde el principio, hay unas personas, pero somos todos los que estamos aquí y muchos de los que han estado en concentraciones en la playa, ¿no? Entonces, en este aspecto, en este sentido, no tenemos claro si es beneficioso o no hacer una concentración hacia el mes de abril, previo a las elecciones, pues para dar una nota de decir, estamos aquí, esto no lo olvidamos, no solo es a nivel de hablar con vosotros los políticos y a nivel de sacar notas de prensa en el periódico, sino también a nivel de volver de nuevo al tema de la... En un aspecto, somos muy conscientes de que en el tal como se pueda resolver las elecciones, cualquier perfil electoral que pueda salir, posiblemente el resolver una corporación se tenga que hacer a base de pactos, a base de unir fuerzas, el resultado que sea. Por tanto, es muy importante eso que dice Manuel, de buscar ese compromiso partido a partido, de que lo refiera en su constante, porque sea un poquitín el pacto que sea, pues se ponga esa cuestión por delante, o por lo menos hacer lo posible para que eso sea así. Pues es una medida muy inteligente. Una cosa que estábamos hablando de la plataforma es que una de las armas que tenemos a nuestra mano, y hemos intentado trabajar lo que hemos sido capaces de hacer, de las tribunas o las cartas al director. La tribuna, hemos hecho de muchos perfiles, de muchas personas, tienen unas 850 palabras, y entonces te da tiempo para desarrollar una temática, un discurso, lo que sea. Ese es el límite que te pone la prensa. Más o menos, la carta al director está maximizada, tiene un máximo en 200 palabras. Te da tiempo para muy poco, porque 200 palabras es que empiezas a decir lo que has dicho y ya se ha acabado. Pero es un arma muy importante socialmente. Además, el diario Montañés, que lo sepáis, que responde muy bien. Hay unas indicaciones, mándelo a usted este correo, diga quién es, ponga su DNI, no sé qué, tal y cual, y aparece al día siguiente o a los 2 días, a poco interés que tenga la cosa y que sea respetuosa, digamos, que no diga especial improperios. O sea, si es en un tono adecuado, que se puede decir cualquier cosa con un tono adecuado, te la pone. O sea, y esos que somos conscientes que la otra parte tiene verdaderos profesionales o pues a mí me gusta mucho la no sé qué, y el otro día
pues la escalera mecánica, qué bien, la alcaldesa, qué bien lo ha hecho. Y no olvidemos la dirección del periódico y los... Claro, esta herramienta se utiliza de manera premeditada. Y nosotros tenemos, como ciudadanos, digamos, también tenemos que lanzar argumentos para mantener un poquitín esa presencia en la sociedad y estar un poquitín como mosca... Cojones. No, pero ¿qué? Tenemos que mantener esa... Oiga, pues no sé qué pinta ese espigón ahí, o no ha hecho nada el espigón y ya vale, a ver si lo retiran de una vez, yo quiero mi persona. El otro día vino mi suegra de Murcia y dijo, pero ¿qué disparate habéis hecho aquí? Todos esos argumentos suman. Entonces, os animamos que con el peso de vosotros mismos hagáis esas pequeñas cartas al director y que sean un goteo constante. Y ahí tenemos una labor muy importante, porque esa pequeña franja de información pesa. Y la lee todo el mundo, de todas, y las personas se identifican con eso que dices. O sea, tiene una importancia. Os animamos a que lo hagáis. No sé si voy a hacer una tontería o una barbaridad, pero mira, volver otra vez a la playa cuando la gente dice que son 5 gatos, y me has dado una idea. O sea, aquí lo único que llamaría la atención, pero lo dejaría para el final, es invadir la piscina. O sea, si puedes hacerlo, lo haces. O sea, vamos todos a bañarnos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo que pasó con este que era del mundo? ¿Cómo se llamaba? Que tenía, sí, y también se la quitaron a Antonio Banderas. O sea, que si es nuestro, porque es que la gente se daría con la Policía cuenta. Nacional que Porque aparte aquí son todos muy botín. O sea, lo que haga el señor Botín. O sea, somos porque ellos se creen pues como el señor Botín, o sea, le da el estar apoyándole. Pero claro, cuando se dan cuenta de que somos unos tontos y que estamos y que nos están quitando lo nuestro, a ver si reaccionan, porque lo único que dicen cuando vamos a las concentraciones es que son 5 gatos, o 20 gatos o 25. Porque luego... Eso, Pedro J. Ramírez. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando la piscina de Pedro J. no teníamos ley mordaza. Exactamente. Ah, date, sí. Y ahora invadir esa piscina, a muchos les costaría mínimo 20.000 euros. Pero tienes la opción de llamar a la Policía Nacional y decir que quieres pasar. No, llamas a la Policía Nacional, que llame y que te acompañe, que quieres pasar por ahí, estás en tu derecho. Es de dominio público. Si no, por eso, O sea, entonces una cosa, o sea, que nos lo han quitado, o sea, que eso ya es una... Él renueva ese permiso para la utilización del espacio de dominio público. Todos los años le dan un permiso para que lo pueda utilizar. Perdona, Musi, pero la ley no dice eso, dice que... Es una servidumbre, No es como de Roberto lo que dice la ley. No voy a entrar en esa polémica. Ah, bueno, yo solo es que me he tirado 10 años con lo de vuelta a usted. Sí, exacto. El espacio de dominio público ya se esperar a que suba el nivel del mar. Es una servidumbre de paso, la propiedad de esos señores, y eso está en el catastro y eso está en el registro. Porque es un derecho de paso, porque se entiende que el resto está afectado por la marea. Tú tienes derecho a pasar, a bordear todo este país sin tener que mojarte los pies. Entonces hay una servidumbre de paso. Le vuelven a dar permiso para restaurar. Pero no puedes hacer alguna ley. No pierde la propiedad, pero no tienes derecho a pasar por ahí. Yo no puedo impedir que pasen por mi finca el de la finca de la. La primera delegación que hicimos nosotros fue a la pasarela, porque esa pasarela el señor Íñigo tenía ideas de hormigonarla. Es que no hay una playa más bonita que una playa asfaltada como Petadero. Porque él decía que sí, como nos dijo que también nos habíamos opuesto a lo de Magdalenas y cómo había quedado resumir lo de Magdalena, la gran chapuza de Magdalena. Pues Íñigo tenía ese, ¿por qué tenía ese interés Íñigo? Porque Íñigo no quería llevar el carril bici por Reina Victoria. La continuidad del carril bici va por la Magdalena. Y si tú ves los planos del carril bici en sostenibilidad, el carril bici le tiene el ayuntamiento trazado por la playa de la Magdalena como un carril bici. Y tenemos noticia de que la insistencia o la tal de estos señores, la influencia de estos señores, ha sido un argumento muy influyente en todo este proceso de las obras. Entonces, esa noticia sí la tenemos. Por otros argumentos, porque le estaban llamando todo el día no sé qué, por lo que sea. Pero son personas realmente importantes porque son gente del grupo Vocento, gente que hizo una tribuna en el periódico, no es que se hayan ocultado, es que hizo personalmente
el señor Manuel Pérez Maura, una tribuna al periódico poniéndonos a parir para empezar. Claro, Capítulo 1. Claro, Los señores son unos... No le debemos nada. Y la otra cosa, que como os digo, yo creo que tiene que primar nuestro horizonte, incluso más allá de este problema nuestro. Esto es una anécdota. Aunque nos preocupe tanto, es una anécdota en el conjunto del verdadero problema que tenemos encima de la bahía, que es cuidar nuestra bahía, que es defender la bahía, que es hablar de la bahía en términos de salud, a ver cómo se puede mejorar y buscar que este ser y este fenómeno natural del que todos dependemos, a nivel de habitabilidad, y el puerto para el puerto, que es muy importante para nuestra ciudad y para nuestra región, pero tiene que saber convivir con el lugar que le ocupa y que su propia actividad no destruya, porque hay muchos intereses, entre ellos el de cada uno de los ciudadanos que quiere disfrutar de su bahía, que quiere disfrutar de su paisaje y todo, y que ha demostrado que hasta el día de hoy es compatible y debería de ser compatible con el futuro. Y eso, pero eso hay que currárselo. Hay que invertir en inteligencia, hay que invertir en diálogo, hay que invertir en planificar y tener un horizonte de trabajo a 50 o a 100 años, y si seguimos y hacemos las cosas así en esta dirección, pues auguramos un mejor futuro. Desde luego, si no hacemos nada, nos estamos avisando que esto acaba siendo un canal en medio para que pasen los barcos, y lo demás amurallado de muelles. Yo quería comentar respecto a lo que has dicho, Zúñiga, sobre la utilidad o no, o las dudas que se os plantean respecto a volver a las concentraciones. De paso, lo uno con lo que has comentado. Es verdad que éramos pocos y a veces incluso descorazonador, pero es cierto que nos ha dado una visibilidad que de ninguna manera hubiéramos obtenido solo a través de las cartas, los documentos administrativos y demás. Pocos o muchos, ahí estábamos. Y eso Marisa, nos ha cuesta visto. mucho movilizar a la gente. El problema no es que no le agradezcamos al hecho de la concentración. Yo me refiero a volver a hacer, al abrir. En su momento, es que decimos, llegamos allí, lo vimos y digamos, el domingo concentración. Porque primero y haremos esa de abril, pero entendemos que también es una herramienta que llegaba un momento que ya era más contraproducente a nivel estratégico puramente. Pero hay que volver uno para darnos visibilidad otra vez, para decir que estamos allá, y solamente por la satisfacción personal que queremos ofreceros a cada uno de vosotros, de decir, independientemente de que sean muchos y pocos, estos señores tienen derecho a volver a estar ahí. A volver a decir que estéis allí, a daros un papel de vez en cuando entendamos que es inteligente. Ahora mismo son estos días que parece que se está decidiendo todo, vamos a tender la ropa, y igual, si las cosas no van bien, dice Musi Manuel, creo que las cosas van bien. Si no van bien, posiblemente nuestra estrategia cambia y nos enfadamos más, y hay que meternos en la piscina. A la piscina, o yo qué sé, o quejarnos más, no lo sé. Siempre el domingo por la mañana o el fin de semana, es verdad que hemos tenido que hacer, al principio yo sobre todo, hacíamos, primero porque nos apetecía, pero hacíamos el esfuerzo de no hacer nuestras actividades del fin de semana. Y entonces, a mí me parece que se puede proponer otro día. De hecho, hay manifestaciones lunes, martes, otro día, y a lo mejor modificar el espacio. No necesariamente tenemos que bajar a la playa, quizá a la orilla del primer espigón, que está amenazante y que es la misma zona, pues igual la gente también le animas a que se acerque porque está más próximo. Y es verdad que la gente es muy cómoda. Pero el fin de semana creo que en unos casos puede favorecer, pero yo creo que en otros puede perjudicar porque la gente se va de monte, se va de excursión, se va al campo. Y hemos pensado también otras fórmulas, puede ser habíamos pensado desde un festival. ¿Por qué el festival? Uno, porque es otra fórmula, pues es más atractiva, que también da lugar a una publicidad del acto, da lugar también a otra cosa muy importante que nos preocupó mucho desde el principio, que es hacer participar a la gente de la cultura. O sea, para nosotros el estar refrendados
y lo hacíamos en las concentraciones, hay que buscar a un poeta, hay que buscar a un músico, hay que buscar a un escritor, hay que buscar... Porque si la poesía nos apoya, la razón es nuestra. Con esos son argumentos muy poderosos. O sea, si la sensibilidad está de nuestro lado, si esas personas a las que admiramos y las que admiramos por su buen criterio, por su forma de entender la vida, no te creas que los poetas tienen buen criterio. Pero bueno, vamos a ponerlo en plan romántico, en el sentido de que creo que la gente de la cultura tiene un papel que hacer a nivel de... Con que vayan la gente de la cultura, sí. Porque el día del festival... organizas algo que tenga su sentido se convierte en un... Ya que estamos desvelando secretos, también este muro les costó 800 y pico mil euros en vez de no sé cuánto, que también que lo explique alguien, porque ya que estamos abriendo los ojos, pues vamos a abrirlos ya del todo. ¿Quién lo sabe? Javier, que nada más nos tenía que contarnos más cosas. El muro no costó 800.000 euros. El muro costó, creo recordar, esta reparación 91.250 euros, pero lo pagaron ellos. Lo que salió en la prensa, la cifra de 800.000 euros, el ahorro en el canon por la concesión del murete. Como ocupa la playa, tiene un canon de concesión y pusieron 800.000 porque era el cálculo de los 43.000 euros anuales, pues por no me hasta llegar a 800, no sé por cuánto hay que multiplicar, por 20. Lo que sucedió es una cosa... yo al principio sucedió lo siguiente: les establecieron el canon de 43.000 euros anuales de concesión por el muro en la playa. Lo recurrieron y la Sala de lo Contencioso de Cantabria dictó sentencia el 31 de octubre de 2016 y rebajó el canon de 43.000 euros a 10.000 euros. Uno de los argumentos para rebajarlo, bueno, el pleito sé que fue complejo, uno de los argumentos para rebajarlo fue porque se utilizaba la arena del muro o el muro para la pasarela de la playa. Con lo cual la pasarela le cuesta al Estado 30.000 euros anuales, que son en los que se rebajó el importe del canon. Ciertamente la sentencia no dice que todo sea por el uso del muro, dice que no estaba claro el criterio que había seguido la abogacía del Estado para establecer el canon, que no había que cobrarlo con el precio que tenía el terreno que se protegía, y como argumento adicional que el ayuntamiento había solicitado permiso a costas para establecer la pasarela encima. Sin embargo, ahí, si lo pones, si me pones si se ve la pasarela, ahí, sí. Yo creo que se hizo una pobre defensa por parte de la administración, porque la pasarela ocupa una pequeña parte del muro, yo diría que aproximadamente la mitad. Claro, como está cubierto no se ve, pero lo que es en el comienzo, por la parte del oeste, está claramente fuera de donde se supone que está el murete, está directamente sobre la arena. Y alguien ha hablado, decías Musi, que se había intentado hormigonar. Yo eso no lo sabía y me lo vas... Claro, eso tiene una explicación. Íñigo, perdón que te interrumpa, Íñigo de un Consejo de Sostenibilidad dice que el futuro que va a pedir colaboración porque es cuando citan que también nos citan nosotros, que también nos opusimos a lo de Mataleñas, y Mataleñas ha quedado precioso para él, ¿no? Y que esa es la línea que él pretende, porque él dice que él culpa a los ciclistas, a los del Consejo de Sostenibilidad que llevan la cosa de ciclismo, le dice que no han alegado a ese proyecto de llevar el carril bici por la Magdalena, que igual incluso a los ciclistas en ese consejo les pareció extraordinario continuar el carril por esa pasarela. Sí. Bueno, eso puede tener la siguiente explicación. Yo creo que es la disposición adicional quinta de la Ley de Costas en la reforma de 2013, lo que dice es lo siguiente:
que los paseos marítimos que se construyan, que el límite interior del dominio marítimo terrestre lo constituirán los paseos marítimos construidos a lo largo de la costa, pero que no tendrán el carácter de paseos marítimos aquellos que solamente estén depositados sobre la arena o sobre maderas y no constituyan estructura fija. No hice exactamente estas palabras, pero lo que viene a decir es que cuando se ha hecho obra de hormigón, de ingeniería, sí constituye el paseo marítimo. ¿Qué significaba esto? Volvemos a el deslinde y volvemos a la servidumbre. Si la pasarela se constituye en paseo marítimo y es el límite del marítimo terrestre y ya está en seco, esa es la servidumbre, con lo cual queda fuera de donde está construida. Esto no debió ser un invento exclusivamente de Santander, porque para que se recogiera en la ley el uso que se ha debido de hacer de utilizar pasarelas para sacar servidumbres de tránsito de las fincas en las que estuviera establecido, debió ser abundante, porque no se inventa una norma que no tiene utilidad. Cuando además se introduce como una disposición adicional es cuando se están dando cuenta de que multitud de ayuntamientos lo que están haciendo son paseos marítimos para librar las servidumbres de paso o para facilitarlas. Yo ya ahí no voy a calificar. Solamente lo que constato es que lo que dice la ley es que cuando solamente esté tumbada, como está tumbada sobre la arena, no sirve como paseo marítimo de deslinde. Y esa puede ser la razón por lo que él quisiera hormigonar. Pero yo no lo sabía, lo apunto como hipótesis. Antes me han pedido, y hablando de la cultura, aprovechando que tengo esto, que qué menos que dar las gracias a la vorágine por habernos prestado una vez más este espacio para nuestro en una plataforma, como ha dicho Javier también, dar las gracias a Vorágine y decir que este es un espacio colaborativo. Entonces ahí hay una caja y el que quiera puede colaborar, pues dando lo que considere. Muchas gracias a Vorágine. Bueno, tenemos que ir acabando. ¿Se me oye bien? Sí. Hace no mucho leía yo en prensa una carta al director precisamente de alguien que decía: ya están los de siempre, los que cuando se construyó el Paseo Pereda seguramente preferían la ría de Becedo maloliente y mugrienta. Pues para esos que creen que la playa de la Magdalena siempre ha estado ahí, puede ser verdad, siempre ha estado ahí, pero a principios del siglo XX, en torno a la segunda decena de años, había un proyecto de construir ahí un puerto exterior que ampliara el puerto interior de Santander. No se construyó precisamente porque el fondo rocoso impide ahí cualquier tipo de puerto. Así que yo creo que lo que nos queda hoy en Santander es precisamente porque no se destruyó en el pasado. Puede que haya gente que ahora no entiende que hay una sensibilidad que no había en el pasado. Y creo que eso es nuestro mejor baza. Y por supuesto, aquí hablamos de a ver si el 28 de abril, el 28 de mayo cambia el ayuntamiento, cambia. No, a ver si cambia, no, cambiémoslo. El voto es el nuestro, no el de ellos. Muy bien. Acabamos el acto. Muchísimas gracias a todos. Queremos seguir en contacto con vosotros. Nuestras herramientas son limitadas, pero en unos días vamos a tener más noticias y vamos a seguir iniciativas. Y sí, para abril o para tal, os prometemos que vamos a hacer un acto o varios actos y os convoquemos y contemos con todos vosotros. Muchísimas gracias.